Hola a todos, bienvenidos a esta Masterclass. Es un gusto tenerlos en este espacio en donde encontrarás contenido enfocado al crecimiento de líderes, de pastores y de todos aquellos que busquen aumentar sus capacidades de liderazgo. No olvides suscribirte y compartir este mensaje. Gracias, Josué, y a todos ustedes que ya están aquí listos para acompañarme en esta grabación de esta siguiente Masterclass. Bienvenidos todos los que van a ver esta enseñanza virtualmente. Muy bien, pues bienvenidos todos. El tema de hoy es de suma importancia y creo que todos lo vamos a reconocer y entender. Es como un tema de mucho sentido común y es un tema que yo creo que todos vamos a poder confirmar, afirmar y a propósito desear conocer más del mismo. Pero el título de esta masterclass es La atención personal determina el éxito. La atención personal determina el éxito. Hace unos días estuve escuchando a Rick Warren en un reel de 1 minuto o menos. Y fíjense, él hizo una pregunta. Él dijo, ¿cómo fue que en los primeros 300 años después de Cristo, el número de cristianos creció tan rápidamente? ¿Cómo fue? Dice, de 120 personas a la mitad del reino del Imperio Romano. De 12 personas creció para abarcar la mitad del Imperio Romano. Increíble lo rápido que creció la fe cristiana en los primeros 300 años. Increíble. Y él, ¿saben qué dijo él? Que la razón que han investigado los historiadores y han concluido, la razón principal tras de ese rápido crecimiento, dice que se dice en una sola palabra: hospitalidad. Hospitalidad. Y él dijo que los cristianos de los primeros siglos eran muy hospitalarios, invitaban a todo mundo a su casa, ¿verdad? Eran buenos con la gente, les mostraban amor, y que eso determinan los historiadores como el factor principal por el que creció el cristianismo, hospitalidad. Ahora vamos a hablar sobre la importancia de cuidar mejor a los congregantes, así como los clientes. Y al decir congregantes me refiero a potenciales, no solamente los ya integrados, a nuevos congregantes y a los que ya tienen tiempo congregándose en nuestras iglesias, reuniones, ministerios, pero también clientes de negocios, de empresas, de instituciones. Entonces, ¿cómo cuidar mejor a la gente? Estuve en Nueva York hace unos meses y soy miembro del consejo directivo de varios ministerios, y uno de ellos pues alcanza a misioneros y siervos de Dios en muchos países del mundo, y soy parte del consejo de ancianos. Entonces estábamos dialogando sobre por qué estaban disminuyendo los números de asistentes a las actividades de liderazgo y pastorales cada año, y las finanzas, las aportaciones, los diezmos de los pastores y aportaciones para la organización, y que tenían que llegar a la raíz del problema y teníamos que entender el por qué la disminución. Entonces, pues hablamos de muchas cosas, pero yo sentí, levanté la mano y yo di mi opinión. Yo dije, pues quizá esto sea muy simplista, pero yo pienso que si cuidamos mejor, más personalmente, más de cerca, y si damos un mejor cuidado
a estos ministros, a estos pastores, yo pienso que automáticamente van a mejorar los ingresos y la asistencia y la participación. Si los cuidamos mejor, van a responder mejor. Esa fue mi opinión y pues nos la dejamos como tarea, pero yo he visto esto durante más de 50 años de trabajo. Entonces, en una iglesia, la calidad del cuidado pastoral de los congregantes es crítica y determinante. La calidad es crítica, es determinante. Y en cualquier negocio o empresa, la calidad de la atención personal de los clientes es igualmente determinante para su crecimiento y su éxito. Y todos nosotros lo hemos visto en algún restaurante, en algún banco, en algún lugar donde no nos atienden los dueños, no nos atienden los que han sufrido sangre, sudor y lágrimas para iniciar o para establecer ese negocio o esa empresa, no, sino personas a lo mejor que están 3, 4, 5 niveles de rango de responsabilidad bajo ellos, ¿no? Y generalmente un empleado, sobre todo en una organización grande, es raro que tenga la misma calidad de atención por los clientes que los que han sufrido para establecer ese negocio. Entonces todos nos hemos topado con ese problema y hemos salido frustrados, ¿no? A veces hemos hecho cola por un buen rato aquí, no, es acá, otra vez. Y luego 2, 3 veces y tengo que, otra vez, sí, ni modo, así está la cosa, ¿no? Entonces, lo hemos visto de muchas maneras, en muchos lugares. El objetivo de esta enseñanza son los siguientes objetivos. Primero, que todos los integrantes de los equipos de ministerio de nuestras iglesias, estoy hablando de Alianza Vida Abundante, estoy hablando de Más Vida, estoy hablando de cualquier otro ministerio amigo de nosotros, y en general, que todos los integrantes de los equipos de ministerio de nuestras iglesias, y yo diría pagados así como voluntarios, el objetivo es que crezcamos en manifestar el amor ágape a la gente, que crezcamos en manifestar el amor divino a la gente. Y yo les pediría a todos los que son parte de nuestra familia ministerial que le den prioridad a que todos los integrantes, voluntarios y pagados, escuchen esta enseñanza. Esta masterclass de 2 partes de 40 minutos es el plan para enseñar este tema y realmente estaríamos apenas rascando la superficie del tema. Otro objetivo es que todos nosotros mejoremos nuestra manera de servir a la gente y hacer, fíjense en esta palabra, hacer que se sientan importantes, aceptados, amados, hacer que se sientan cuidados. A mí me ha dado tristeza en años pasados cuando un par de pastores me buscaron y me dijeron, pues queremos darle las gracias, pero no nos sentimos pastoreados y pues nos vamos a cambiar de afiliación, ¿verdad? Nos vamos a cambiar de cobertura. Y a mí sí me causó mucha tristeza pensar que pues no les habíamos servido. Aunque yo humanamente de momento me justifiqué, dije, pero sí, a ese pastor le dimos más atención que todos los demás, pero de momento uno se justifica, pero es que cada quien es diferente. Esta persona no se sintió pastoreado, ayudado, servido. Entonces ya ven, muchas veces los hijos adolescentes, los papás saben que darían la vida por ellos, pero a veces los hijos no se sienten amados. Y eso es algo que hay que atender. Otro objetivo es que nuestras iglesias sean conocidas más por una palabra que por otras. Algunos quisieran ser conocidos más que nada por la palabra doctrina.
Dicen, nuestro movimiento de iglesias o nuestra organización o denominación se preocupa más que nada por doctrina sana. Y creo que todos hemos escuchado algo similar, ¿no? Aquí hay doctrina sana. Y yo a veces he sentido falta de amor en algunos y digo, bueno, pues no está muy sana la doctrina si se está ausente el amor, pero bueno. Y otros quieren ser conocidos por otras cosas, ¿no? Aquí hay mucha unción. Aquí persona que llega aquí tiembla y se cae al suelo y grita y salen los demonios, y aquí la palabra importante, el énfasis, nuestro punto fuerte, nuestra fortaleza es el poder y la unción y la autoridad espiritual, ¿verdad? Y hay otros quizá que dicen aquí lo importante es las misiones, etcétera, etcétera. Pero yo pienso que por encima de todos esos énfasis, que no necesariamente están equivocados, porque cada iglesia y cada ministro y cada familia de ministros tiene lo suyo, tiene sus características, tiene lo que los describe, porque cada uno de nosotros tenemos asignaturas, personalidades, dones un poquito diferentes. Entonces, pero aún así, yo diría que simplemente por ser cristianos y por ser quienes representan al Dios que es amor, debemos manifestar por encima de las demás virtudes y fortalezas el amor. Una palabra, amor. Y otro objetivo, ¿se los digo? Que las iglesias reciban menos quejas de malos tratos por parte de los líderes anfitriones encargados de ministerios. No creo que les extrañe que les diga eso, que hay quejas. Sí hay quejas. Hay quejas en las iglesias. Algunas de nuestras iglesias afiliadas y algunos de nuestros ministerios tienen más quejas, sin decirles nombres ni ciudades. Tenemos una iglesia donde recibimos más quejas de malos tratos por parte, quizá nada más de los anfitriones, los edecanes, como les decíamos, que son los que a veces tienen el trato directo con la gente. Bueno, y pues en todos esos años de ministerio yo he visto muchas cosas que me han frustrado mucho, que me han entristecido, como una vez que vino una persona con muletas aquí a la iglesia y se sentó en la fila de atrás con mucho trabajo, llegó y se acomodó, y llega una decana y dice, no se puede sentar ahí, señor, tiene que pasarse hasta donde ya están llenas las filas, porque vamos llenando una fila a la vez. Entonces, híjole, no quería, pero bueno, hizo un gran esfuerzo y se acercó unos pasillos más hacia adelante. En fin, el edecán lo corrigió 3 veces, que no era suficiente, tenía que pasar hasta donde él le estaba indicando que era importante el orden, ¿no? Entonces, yo no estuve presente, me platicaron después que el hombre maldijo, dijo, bola de bla, 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 jamás vuelvo a este lugar, y se salió. Y cuando a mí me platicaron, tenía unas ganas de saber dónde estaba esa persona y paga, ¿cómo es posible? Entonces, ¿qué es lo que les estoy diciendo con esto? Que lo primero no es el orden. El orden es para la gente no es para el orden. Las reglas son para servir a la gente no está para servir a las reglas. Como quisiera yo ver en todas las iglesias, la verdad, más cuidado, más amor, más atención personal, más empatía, más compasión. Uno de mis pastores de toda la vida, Pablo Johansen, nuestro pastor principal, desde sus primeras clases recuerdo que él nos enseñaba sobre la necesidad de liderazgo compasivo. Muy bien. Entonces, y otro objetivo, que todos los que servimos en la iglesia con la gente, atendiendo a gente, nos identifiquemos más con sus sufrimientos, sus problemas, sus personas.
Todos tienen su historia que contar, sus dolores, sus problemas. Ahora, quiero mencionar también que los últimos años hemos vivido cambios muy radicales alrededor del mundo, cambios muy radicales que han afectado y que han hecho en un sentido disminuir la importancia, la seriedad del cuidado personal. Muchas gracias. Por ejemplo, la pandemia del COVID. Ustedes recuerdan que muchas iglesias por un año o por 6 meses suspendieron las reuniones en persona y todo fue virtual. La pandemia del COVID cambió al mundo, cambió todo. Muchos negocios, muchas iglesias, muchos ministerios se cerraron, ahí se quedaron. No supieron cómo adaptarse y seguir sirviendo a la gente. Después de la pandemia entró inmediatamente otro capítulo que era del trabajo híbrido. Y aprendimos muchas iglesias a hacer trabajo presencial y virtual, las dos cosas. Entonces, hay iglesias que crecieron, más vida creció, se multiplicó. Yo vi los números 5 veces. O sea, por decir algo, si éramos 100, subimos a 500. Si éramos 1000, subimos a 5000, por decir algo. Nos multiplicamos durante la pandemia, pero no atendiendo a toda esa cantidad de gente presencialmente, sino híbridamente, presencial y virtualmente. La iglesia creció exponencialmente. Pero ese fue un segundo capítulo en los cambios radicales de los últimos 8 años, trabajo híbrido. El siguiente fue el trabajo remoto, trabajar desde casa o de donde estaban los empleados o donde estén hasta el día de hoy. Muchos producen igual o más, trabajando no en la oficina, sino remotamente en su trabajo o estando de viaje o en otra ciudad. Trabajo remoto. Y ahora estamos entrando en otro capítulo desafiante al tema del cuidado personal y es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está transformando todo nuevamente. Ahora fíjate, toda institución, toda iglesia, toda empresa tendrá que seguir cambiando radicalmente. Así como cambiamos cuando llegó el COVID. Tendremos, después de estos capítulos siguientes, tenemos que seguir cambiando radicalmente en primer lugar, para sobrevivir. En segundo lugar, para florecer. Y a través de estos cambios vertiginosos. Y lo vamos a entender un poquito más claramente con esto que les voy a decir. Estos cambios han provocado que todo se esté despersonalizando, materializando y automatizando. Ahora todo es automático y ahora todo es despersonalizado y ahora hay más, en mi opinión, más materialismo que nunca. Con las ventas en las redes sociales y con todo lo que se hace, ya está más materializado todo. A la vez, se han debilitado mucho las relaciones personales, se ha descuidado el factor social, se ha perdido el toque personal a gran escala. Las redes sociales han despersonalizado nuestro mundo también. Y ahora nuestros jóvenes tienen problemas muy serios, emocionales, psicológicos, por esta despersonalización. Esto no lo dicen neurocientíficos, no lo dicen los expertos en la conducta humana, los psicólogos, los antropólogos, los sociólogos. Y yo estoy preocupado por nuestras iglesias, por nuestros pastores, por nuestras congregaciones. Necesitamos entender esto. Y yo les animo a cada uno de ustedes que está viendo esta enseñanza, que cambiemos, que hagamos algo al respecto, que nos cuidemos de estas tendencias y estos cambios radicales que está viviendo todo el mundo. Ahora, algunas frases que escribí que describen lo que les quiero comunicar.
Ya les dije un par de ellas. Las reglas son para la gente no es para las reglas. El orden es para la gente no es para el orden. Otra es, las personas siempre son primero. Las personas siempre son primero. Yo les he dicho a políticos y a líderes que para gobernar y para armar un equipo de colaboradores y para tener gente efectiva llevando a cabo las responsabilidades de gobernar, pues necesitan entender que primero está la persona, después está el plan, después está el poder. Porque muchos piensan que lo primero es el poder. El dinero, los títulos universitarios, el puesto, el nombramiento, que eso es lo primero. No, para nada. Eso es lo último. Imagínate el poder, el dinero, el título, la autoridad delegada a alguien que no conoce un buen plan y que es una persona mala o una persona que tiene muchos problemas personales. Es como poner un cañón en manos de un loco. Va a matar a más gente que ayudar, que matar al enemigo. Va a matar a más amigos que enemigos. Entonces las personas siempre son primero. La persona, después de encontrar la persona en las iglesias y en las empresas, la clave es buscar la persona idónea primero y principalmente. Y que esa persona entonces conozca el plan y dirija el plan. Y que entonces se les den los recursos, se ponga en sus manos el poder necesario. Bueno, otra frase que describe lo que quiero comunicar. Existe una urgente necesidad de mejorar nuestra atención personal. Urgente, ahí la palabra clave es urgente, una urgente necesidad. Y espero que el Espíritu me ayude a transmitir esa urgencia a tu corazón. Porque la vida es muy frágil, muy breve. Hay personas que tienen una oportunidad y que vienen a alguna actividad, a alguna reunión o a tener algún encuentro con alguno de nosotros, y muchas veces la primera impresión es negativa y ahí se acabó, no más vuelven. Y ahí se terminó la oportunidad. Bueno, necesitamos otra frase, aprender a practicar lo que también he estudiado y enseñado, la hiperlocalización. Hiperlocalización, acercarnos de manera mucho más cercana, acercarnos más cercanamente, valga la redundancia, más personalizada a las personas para conocerlas mejor, para servirles mejor. Ya ven, en el mercadotecnia pues enseñan los grupos de interés, los grupos target, ¿verdad? Y los estudian lo más personal y específica y directamente para conocer todos los detalles, y entonces forman un plan de mercadotecnia para alcanzarlos, para venderles algo. Hay iglesias que han hecho un muy buen trabajo en conocer muy bien a las personas que están asistiendo a su iglesia o que quieren que asistan. Yo pienso que en las iglesias deberíamos querer que asistan niños y jóvenes. Deberíamos querer que asistan ancianos. Deberíamos querer que asistan enfermos. Deberíamos querer que asistan empleados, patrones, dueños, pecadores y otros no tan pecadores. Debemos desear que asistan. Yo recuerdo hace muchos años prediqué para matrimonios un domingo en la mañana y estaba presente mi mamá. Pues nosotros somos de una familia que se separó, mis papás se divorciaron cuando yo tenía 13 años de edad. Entonces mis dos hermanas tuvieron matrimonios también fallidos y mucha gente, mi hija tuvo un matrimonio fallido. Entonces yo prediqué, pero toda la predicación fue enfocada y dirigida a lo que era una familia ideal, un matrimonio ideal. No dije nada para los hogares donde nada más hay mamá como líder, o nada más hay papá, o nada más hay abuelitos, o a lo mejor un tío y una mamá ausente que trabaja todo el tiempo, está afuera, en fin. Y después de la reunión se acerca a mi mamá y me dijo: Juan, no sé si te diste cuenta, pero no dijiste nada para personas como yo.
Yo fui una mamá que sola los saqué adelante a ustedes. Y así están, me dijo, así está como la mitad de la gente que tenías presente ahí. Lloré. ¿Cómo es posible? Pero algo me entró aquí y no volví a cometer ese error. Necesitas saber con quiénes estás hablando. La hiperlocalización, conocer de manera personalmente y localizar cada vez más cercanamente a las personas que estás atendiendo. Esa es otra frase que me ayuda para comunicarles lo que tengo en mi corazón. Y otra, los cristianos anhelamos ser más como Cristo, quien vino no para ser servido, sino para servir. ¿Cuántos dicen amén? Deseamos, anhelamos ser más como Cristo. Y otra, la mejor manera para crecer, no solo la iglesia, sino cualquier negocio, es atendiendo mejor a la gente. Atendiendo mejor a la gente. Interésate en la gente. Salúdalos. Conversa con ellos. Diles algunas palabras de aceptación, de felicitación, de reconocimiento de algún valor que tengan. Ahorita estuvimos en una reunión aquí en la Capilla Leola con el presidente municipal de Tzitcio y con personas de aquí de Morelia y de varias organizaciones, de universidades y de otras instituciones, porque pues es conocido ese municipio como el más pobre de todo el estado de Michoacán. Entonces nosotros como colegio nos han ofrecido ahí un terreno, y si nosotros ponemos un colegio ahí para familias necesitadas, cobrar algo simbólico, casi nada, pero ofrecer una buena educación a los niños de esa comunidad. Tenemos muchos planes, pensamientos, ideas. Entonces nos acaba de compartir ahí una persona que me dejó a mí asombradísimo. Wow, dije, increíble lo que usted acaba de decir. Es profesora, es arqueóloga, es investigadora, ha investigado. Ella es originaria de Charo y Tzitcio, que fueron como capitales en la era prehispánica de esta región, y ahí hablaban los idiomas. El primer idioma fue Pirinda y Náhuatl y Purépecha, y nos estuvo hablando de cosas fascinantes y de cómo hay descubrimientos de fósiles y cómo hay, no me acuerdo cuántas áreas arqueológicas ahí alrededor del sitio. ¿Quién lo hubiera imaginado? Entonces la super felicité, le dije, oiga, qué increíble, wow, la felicito, esto está maravilloso lo que usted compartió. Entonces, cada oportunidad que tienes, felicita a la gente, sácales conversación, sonríeles, dales un abrazo, reconócelos, valóralos. Imagínense si en la iglesia no aprendemos a hacer esto, si en nuestros colegios cristianos no aprendemos a hacer esto. Algunos versículos bíblicos claves. Juan 13:35, todos lo recuerdan. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. En esto conocerán, dijo Jesús, que ustedes son seguidores míos. Otro versículo clave, dos versículos, Efesios 5, 1 y 2. Efesios 5, 1 y 2. En la NTV dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Siempre me ha bendecido este pasaje en Efesios 5. Imiten a Dios en todo, como hijos amados, y vivan una vida llena de amor. Y otra que también conocen ustedes, todo el mundo conoce Juan 3:16, pero no todo el mundo se acuerda de Primera de Juan 3:16. Pero Primera de Juan 3:16 habla que lo que hizo Jesús en Juan 3:16, sus seguidores debemos hacer en Primera de Juan 3:16. Dicen, esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Y luego, ¿qué dice enseguida? También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ese es Primera de Juan 3:16. Y otro pasaje bíblico que me sigue asombrando después de
60 años de leer la Biblia. Mateo 25 del 31 al 40. Mateo 25, 31. Lo voy a leer en la NTV. Nada más escucha y valora y aprecia cada palabra. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia, y él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan ustedes, que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Fíjense en el factor determinante, diferenciando entre ovejas y cabras. Fíjense en el factor determinante. Sigo leyendo. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? El rey dirá: les digo la verdad. Cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Wow. Y no les leo la otra parte porque está un poco deprimente de lo que les dirá a las cabras. Bueno, pero qué tremendo, ¿no? 1 Corintios 12. Esto también toca mi corazón. Y este fin de semana voy a estar en Cancún, en el primer aniversario de una iglesia de uno de nuestros nietos espirituales. Su papá fue pastor unido a nosotros desde hace muchos años en Zihuatanejo, hermano José Valle, que está en la presencia de Dios. Su hijo, el más chico, hace un año comenzó una nueva iglesia ahí en Playa del Carmen. Entonces yo voy a ir para acompañarlos para el primer aniversario. Así no se valen las envidias, pero bueno. Entonces voy a estar ahí con ellos el fin de semana que viene. Y Dios, entre otras cosas, y he estado orando, y este es el versículo que Dios me puso en el corazón. Porque es una iglesia nueva y necesitan saber quiénes son y para qué existe la iglesia. Miren lo que dice 1 Corintios 12, 25 y 26. Esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si a una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Eso somos nosotros, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios. Uno sufre, todos sufren. Uno se goza y es honrado, todos comparten eso. Bien, esos son algunos pasajes bíblicos claves, aunque hay sin número. Bueno, algunas palabras claves que precisan mi énfasis en esta enseñanza. Palabras claves, lo primero que vino a mi mente, el fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y hay que sacarle jugo a cada una de estas palabras. Frutos del Espíritu Santo de Dios. Son palabras claves que hagamos a la gente sentir estas virtudes. Nuestra presencia, nuestra actitud, nuestra sonrisa, nuestro abrazo, nuestros comentarios provoquen que otros sientan amor, gozo y paz, etc. Otras palabras que anoté: afecto, empatía, compasión, misericordia. No se olviden de la misericordia.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Aceptación. Aquí el pastor Julio acaba de escribir un libro y me tardé en darle mi opinión, pero sobre la muerte y sobre la necesidad de llorar con los que lloran y algo muy interesante que hacía falta, pastor Julio. Qué bueno que has hecho esto y que sigas escribiendo libros con ese don que tienes. Pero estamos hablando de misericordia, de aceptación, de pertenencia, de cuidado, de servicio, de sensibilidad, de respeto unos por otros, de unidad, de humildad. Son palabras claves. Bueno. Ahora, ¿qué es el cuidado pastoral de los congregantes? ¿Qué es? Lo voy a describir, lo voy a definir un poco más ampliamente. Es atención personalizada de los líderes o los cristianos de una iglesia o los empleados y dueños de un negocio hacia los asistentes, congregantes o clientes, para que se sientan ayudados y se sientan amados. Otra es cuando se piensa primero en amarlos que corregirlos. Cuando se piensa primero en amarlos que corregirlos. Y se transmite. ¿Cómo defino yo lo de cuidado pastoral? Otra es cuando nos ponemos en el lugar de ellos. Otra es cuando los líderes logramos que los congregantes, fíjense, constaten que son importantes para nosotros. Que ellos lo prueben, lo constaten. Que ellos son importantes para nosotros. Eso no se hace con palabras. Y a veces veo personas al frente y están rebuscando palabras y no, tú llénate del amor y abre tu boca y tu corazón y expresa amor. No tienes que repetir todas las palabras elocuentes y correctas, porque yo transmito lo que soy, yo imparto lo que soy, yo ministro lo que soy. No nada más haber escogido las palabras correctas. Y a veces veo a personas queriendo recoger ofrendas y lo mismo. Están rebuscando la forma como para hacer que la gente ofrende, que la gente diezme, y como que están bajo presión de que, que luego digan que cuando yo recogí la ofrenda hubo una tremenda respuesta y hubo tremendos ingresos. No sé qué piensan algunos a veces. Pero eso no funciona, porque la gente no es tonta. La gente percibe, sabe cómo estás hablando y por qué estás hablando y qué te está motivando, y si tú eres un dador verdadero, generoso, genuino, o no lo eres, o nada más estás con el rollo de que caigan, ¿saben qué? Móchense, es hora de ofrendar. ¿Sí me explico? Bueno, es demostrar miradas, actitudes y acciones que convencen a los congregantes que son amados. Tan importante, tan importante. Otra es cuando los líderes de una iglesia aseguran, tuve que incluir esto, ser fieles al ADN de sus fundadores y pastores principales. Sobre todo cuando ese ADN en ellos ha sido uno de amor, aceptación, compasión, generosidad. Más Vida es conocida como una iglesia generosa, y cada vez espero que sea conocida más y más como una iglesia amorosa, ¿verdad? Con un corazón incluyente, porque hay iglesias y líderes y cristianos y dueños de negocios que son excluyentes, pero Cristo no era excluyente. Ahora tengo otra pregunta. Y ya vimos algunos versículos claves, algunas palabras claves, la definición, amplié un poco la definición de lo que es cuidado personal, pastoral. Y ahora la pregunta es, ¿por qué es tan importante el cuidado pastoral de la gente? ¿Por qué es tan importante? Bueno, primero porque los seres humanos somos seres sociales. Así nos creó Dios, nos diseñó con necesidad espiritual de relación con Él, y nos diseñó con necesidad social de relacionarnos unos con otros y de sentir, así nos diseñó, de sentir afecto,
calor y amor de parte de otros. Es fundamental para nuestro bienestar. Y no necesitas ser cristiano para entender eso. Eso es ciencia. Son hechos, son verdades reales. Otra, ¿por qué es tan importante? Porque todas las personas, en el caso de las iglesias, que asisten a las iglesias, tienen muchas necesidades. Cuando tú ves a una persona, no te imaginas todo lo que pueda estar viviendo y sufriendo y experimentando y sus traumas y wow. Todos vienen con muchas necesidades. Otra, porque para ellos, fíjense, pedir ayuda a la iglesia, fíjense en este punto tan importante, porque me he topado con problemas relacionados una y otra vez. Para ellos pedir ayuda a la iglesia es pedir ayuda a Dios. ¿Sí? Y si la iglesia lo rechaza, es como si Dios lo rechazara. De veras. Otra, porque el toque personal del cuidado a los congregantes es imprescindible y fundamental para lograr un sentir de pertenencia en ellos y de aceptación, que se sientan aceptados en el grupo, en la familia, que sientan que pertenecen. Otra, porque la iglesia es una familia en la que todos los miembros, tanto los fuertes como los débiles, son importantes y todos tienen un alto valor. De repente ves a un anciano, quizá con Alzheimer o con ya senilidad, o un anciano con demencia que está batallando y de repente se le olvidan las cosas, no reconoce a sus hijos. Llega su nieto, ¿y quién eres tú? Entonces, esas personas no valen menos. Valen igual que todos los demás miembros de la familia, o más quizá en el sentido de que ya dieron tantos años de su vida por sus familias. Y fíjense que yo he dicho muchas veces que uno tarda muchos años en aprender algunas cosas. Y a veces he dicho que hay cosas que no se aprenden en menos de 60 años, en menos de 50 años, o en menos de 70 años. Por ejemplo, cuando yo era joven o cuando era un pastor joven que andaba yendo y viniendo y corriendo y deshaciendo y muy presionado, muy ocupado, y yo hasta 10, 20 años después dije, híjoles, ¿por qué estaba yo tan acelerado todo el tiempo? ¿Por qué no, en vez de llegar barriéndome a una iglesia nada más para predicar y decir el amén y salgo disparado para la carretera para llegar otra vez a casa? No, yo lo que vine a predicar, ¿verdad? O vine al aniversario, o vine a esta actividad. Ya con los años entendí, no, hay que llegar antes o un día antes o unas horas antes, hay que convivir, hay que cenar, hay que pasar tiempo en las casas de las personas. Por muchos años siempre me hospedaba yo en la casa de las personas y ellos cuando nos visitaban se hospedaban en nuestra casa. Ahora ya casi nadie practica eso, siempre un hotel, llegas a visitar, pues ahí está tu hotel, digo, bueno, me ha tocado muchas veces que llegas a la casa de alguien y te insisten, por ejemplo, los papás, que te quedes en su recámara de ellos y ellos se van al sofá de la sala o algo. Y no, si alguien se va a quedar en el sofá soy yo me quedo en el sofá. ¿Cómo le voy a quitar su recámara? Pero tantas cosas, ¿no?, que vive uno. Y otra, yo hubiera pasado más tiempo con mis abuelitos y con mi mamá en sus últimos años. Pero ¿a qué alturas lo vengo entendiendo? Porque eran cuestiones muy importantes. Pero yo, por ejemplo, llegaba a ver a mi mamá y estaba yo cansado. Porque eran como 2, 3 días o una semana de descansar y de que mi mamá me diera mis abrazos y me sirviera mis hot cakes y todo eso, ¿no? Entonces como que ahí el centro de la atención era su hijito, su niño. Pero en vez de que yo fuera para estar muy involucrado en lo que a ella también le preocupaba o enfocarme en ella. Pero yo recuerdo vez tras vez que yo llegaba y pues llegaba exhausto. Quizá pocas sonrisas y abrazos como quizá yo acostumbraba a dar a todo mundo.
pero con mi mamá ya me relajaba y yo necesitaba que ella me sonriera y me abrazara. Fíjense cómo piensa uno. Digo, híjoles, ¿por qué no entendí yo eso? Que ella también necesitaba de mi cariño. No tarden tanto ustedes en que les caiga el 20. Bueno. Entonces, la iglesia es una familia en que todos son importantes y tienen un alto valor. Otra, porque la enseñanza bíblica básica acerca del cuerpo de Cristo nos enseña esto. Y ya les leí, ya les cité 1 Juan 3:16. Así como Él puso su vida por nosotros, nosotros debemos poner la vida por nuestros hermanos. Y Jesús mismo también dijo, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus hermanos. La salud y crecimiento de una iglesia, fíjense, salud, crecimiento, dependen en un alto porcentaje de la calidad del cuidado pastoral. En un alto, no sé qué porcentaje, pero no es el 100, pero es muy alto el porcentaje. Pero no solo eso. Bueno, al hablar de salud y crecimiento, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de la economía de la iglesia. Un negocio que atiende cada vez más amablemente a sus clientes va a mejorar su economía. La economía de una iglesia va a mejorar. Conozco pastores e iglesias que los números van para abajo y que cada vez va menos gente y que no alcanzan ni para darle un salario medio digno al pastor que está de tiempo completo. Tantos problemas que hemos visto todos estos años. Entonces yo he visto que la economía de la iglesia, la participación de sus miembros, participación de muchas formas, la salud general de la iglesia, así como el impacto positivo que la iglesia ofrece a su comunidad. Todas estas cosas y otras dependen de la calidad del cuidado pastoral. De veras. Y lo mismo en los negocios, lo mismo en el gobierno. Cuando uno va y le hacen promesas a uno y nunca se aterriza nada, pues. En contraste, cuando hay una carencia, fíjense, cuando hay una carencia de cuidado personal, de amor y compasión en una iglesia, llegan a suceder situaciones muy tristes y dañinas para la iglesia. A lo largo de muchos años yo lo he visto, ustedes también, iglesias dividirse, se dividen, se parten, congregantes alejarse de su iglesia y odiarla el resto de sus vidas. Esta misma semana me dijo una persona, yo no tenía la menor idea, los conozco, son pastores de nuestra agrupación de pastores, pero pasé un buen rato con ellos y estuvimos platicando cosas que no habíamos platicado. Y salió de que en una iglesia que habían estado anteriormente, que eran líderes en esa iglesia, pero que al salir, bueno, en primer lugar, según el pastor les dijo que tenían que irse. Pero al salir, la esposa los super maldijo. Los maldijo de una forma y de otra y de otra y de otra. ¿Cómo es posible? Son líderes inseguros. ¿Dónde está el Espíritu de Cristo? ¿Dónde está la humildad? ¿Sabes qué? Si te sientes más útil allá o si mi esposo ya te despidió, pues te mandamos en paz, ¿no? O si te sientes que te alimentas mejor en tu iglesia, yo lo que quiero es que crezcas, que conozcas mejor a Cristo. Si alguien se siente mejor en otro lugar, Dios los bendiga. O si simplemente se van por inmadurez o por infidelidad, pues están creciendo, son bebés. Déjalos, no los condenes, no los maldigas, no los maltrates. Bueno, pero he visto todo tipo de cosas, gente que odia las iglesias, y he visto agresiones con violencia física, pastores que le dan trancazos así físicos, golpes en la cabeza a otras personas. El año pasado Roberto Evans me habló, dice, oye Juan, necesito que me des una orientación pastoral aquí. Tengo un pastor que ya hay varias quejas de personas en su iglesia que él les da golpes físicos a ellos, según los está corrigiendo. ¿Qué le digo a este pastor? Órale.
Pues ese córrelo inmediatamente, pues ¿cómo vas a estar dando cobertura a ese pastor? Pero bueno, personas heridas que han salido de las iglesias han hablado muy mal con mucha gente, dañando el testimonio de esas iglesias y del testimonio de la fe cristiana en general. Un pastor conocido puso una escuela cristiana y pues nosotros llevamos ya como 38 años con nuestra escuela cristiana. Este año está más bendecida y más nutrida que nunca. Están cerrando colegios. El Lancaster acaba de cerrar, el Jefferson, los colegios. Y ahora aquí ya no nos caben los alumnos. Ya todos los grupos están llenos. Creo que quedan unos cuantos espacios en la prepa y ya no hay más espacio. Dios nos ha bendecido, pero nos hemos llevado muchos años en ir aprendiendo, ir mejorando. Pero este pastor puso su iglesia y me habló un día para pedirme un consejo. Me dice, oiga, hermano Juan, usted que ya tiene tiempo en esto, déme un consejo. Y según yo lo iba a ayudar y iba a aceptar el consejo, le iba a gustar, pero no, todo lo contrario. Le dije, ¿no es que esta persona pagó su inscripción y su colegiatura? Pero de momento tuvieron que cambiarse de ciudad, entonces sacaron al niño y querían que les regresáramos todo el dinero que nos habían dado. Entonces le dije, regrésales el dinero. No le gustó. Le digo, lo que si no se lo regresas, va a hablar mal de ti, de la escuela, de la iglesia, y va a quién sabe cuántas personas, con cuántos se va a quejar, y van a ser peores los problemas y más grandes que si le hubieras regresado los 10,000 pesos o no sé cuánto era. No, pues él fue con un abogado porque otro hermano de la iglesia que tenía muchos años trabajando en la educación le dijo, no, imposible, las reglas son las reglas. Bueno, es un ejemplo. Ahí me disculpan, lo bueno es que no les dije de quién se trataba. Lo que también he constatado es que muchos de estos problemas se pudieron haber evitado si los líderes de esas iglesias estuvieran mejor enseñados y organizados. Ahora, al decir yo mejor enseñados, ¿a qué me refiero? Me refiero a que hace mucha falta enseñanza bíblica sobre los cuidadores de la iglesia. Pablo decía una y otra vez que sentía el cuidado por las iglesias. Y yo tú escribiste algo al respecto, Julio, también, que necesitamos más cuidadores, no críticos y enemigos y especialistas en hablar mal de las iglesias. Necesitamos cuidadores. Y yo les he dicho una y otra vez, ustedes recordarán las características de una iglesia. La primera característica es que es de Jesucristo, no es de los hombres. La segunda es que es una, no son muchas, es una, la esposa de Cristo, aunque tengan diferentes camisetas y nombres y denominaciones. Y otra es que la iglesia es imperfecta por el factor humano. La iglesia está compuesta de seres humanos y los seres humanos son imperfectos. Esa es una característica de la iglesia. El que sigue buscando una iglesia perfecta, cuando la encuentre, que no se quede ahí porque la va a echar a perder. Entonces, es otra característica. La iglesia tiene recursos sobrenaturales, tiene ángeles asignados a ella, según la Biblia. La iglesia tiene poder sobrenatural, poder divino, tiene una misión que cumplir, predicar el evangelio en todo el mundo, tiene un destino final de reinar juntamente con Cristo sobre las naciones. La iglesia es algo increíble, pero tenemos que dar más enseñanza sobre la necesidad de cuidadores y también que los líderes entiendan las características de ovejas de la manera bíblica y la manera efectiva de servir, sanar y guiar a las ovejas, que son hijos muy amados de Dios. Ustedes saben que las ovejas son animales muy especiales, ¿verdad? Animales que necesitan ser guiados, alimentados, cuidados, que se sale del corral una oveja, hay que ir a rescatarla, y que si tienes 99 en el redil ahí, pero una anda perdida, tienes que ir por la perdida. Todo lo que enseñó Jesús en el capítulo 10 de San Juan es maravilloso sobre este tema. Y así mismo se requiere mayor enseñanza sobre los
Fíjate, los dones y las fortalezas de los miembros del cuerpo de Cristo. Unos son más administradores, unos son más pastores. Unos aman más a los escritorios que a la gente. Está bien, ponlos en un escritorio todo el día. No los pongas a resolver problemas personales de la gente porque van a causar daño. Y si alguien necesita pedir ayuda, alguien viene a la iglesia, necesita ver un sistema bien organizado y gente bien enseñada. Alguien, porque la gente no sabe y han oído cosas y conmigo llegaron muchas veces. Vengo aquí porque vengo a pedir ayuda para un boleto de autobús para ir a la ciudad de Guadalajara o de Tijuana, ¿verdad? Otras personas le dicen, uy, ¿qué crees que es aquí? ¿Aquí es un banco? ¿Crees que aquí regalamos boletos o qué? Porque otros así los tratan, ¿no? Y aquí, inclusive gente que trabajaba con lío. Ven, buscó al otro lado, ¿no? Entonces, y luego, y muchas veces a mí me decían, es que viene con mentiras, con rollos, viene y nada más se inventan uno y usted les da el dinero y está aportando a su maldad. Les dije, bueno, a lo mejor sí me equivoqué algunas veces, pero prefiero tomar el riesgo y no ayudar a una persona necesitada. Ahí no voy a pedir perdón por tener los dones que Dios me ha dado. ¿Verdad? De amor, de misericordia, de compasión, entre otras cosas, y ya muchos hablamos ha corrido y los rumores y los comentarios, ¿no? Por tantos años, y algunos decían, si quieres, ir con el hermano Juan es puro, sí. Pero si quieres que alguien te diga tus verdades, ve con otra persona. No tanto eso, sino si quieres una persona que sea más estricta, ve con fulano, ve con la hermana Marla, ¿verdad? Ella te va a decir tus verdades. Hermana Marla es por amor. Pero simple y sencillamente hay que entender que hay diferentes dones y fortalezas. Y unos son buenos para una cosa, otros son buenos para otra cosa. Entonces, si llega una persona a pedir una ayuda, por ejemplo, antier, ya hablaron, que murió la viuda del hermano Panchito, uno que fue como un vigilante nuestro aquí por muchos años. Muchos años, en los últimos no sé cuántos, 15, 20 años de su vida, él aquí estaba parado afuera ahí en ciertos horarios, como cuidando, ¿no? Pero bueno, más que nada era algo porque le ayudaba a él y nosotros le ayudamos a él y él nos ayudaba a nosotros, de alguna manera. Entonces él muere. Entonces el apoyo que le dábamos a él se lo seguimos dando porque era en los días en que yo dejé de ser pastor y les dije, yo le paso la estafeta pero con estas condiciones. A este hermano síganle dando esto, ¿verdad? Y esta otra situación quiero que la continúen. Y esto, órale pues. Entonces le siguen dando el apoyo a la viuda, pues antier se muere la viuda. Y me habla el hijo que conoce aquí, Ernesto, que es Javier, y bueno, hablé con él me habló, dice, hace media hora aquí mi mamá acaba de morir y llorando, y ya hablé con él, pues él se acuerda que su papá era muy querido por nosotros, y entonces, y él pastorea una iglesia, él está casi, el hijo de la hermana que murió, el hermano Panchito, está casi ciego, casi no ve nada, pero pastorea una iglesia en Ciudad del Jardín se llama. Ya en la punta del cerro, un templecito ahí que construyeron, muy sencillo, un hermano que ama a Dios, que ama a la gente y que sí requiere muchas veces algún apoyo, ¿verdad? Material. Entonces ya hablé con su esposa y que si era posible, por favor, que aunque ya había fallecido la mamá, que si podían pasar a la oficina para recibir su último mes de apoyo. Le digo, claro que sí. Y no solo eso, le vamos a sumar, porque pues no tuvieron ni les alcanzó para enterrar a la hermana. Entonces, son cosas que suceden. Bueno, le seguimos. Luego me voy por las tangentes, pero son importantes también. Mejor enseñados, mejor organizados, porque hace falta que en el organigrama de cada iglesia se asegure
que los líderes que tratan directamente con los congregantes en proveer para sus necesidades, en responder a sus peticiones de ayuda, que estos líderes sean quienes tengan corazón pastoral, don de gente, llenos de amor y compasión por los demás. O como algunos dicen, sí, que tengan el don de gente. Muchos errores se cometen y mucha gente es lastimada. Fíjense, cuando algún miembro del equipo, sin misericordia, responde a una petición de ayuda de alguien de la iglesia. Han venido conmigo llorando. Hermano, me pasa esto. Mi esposo está en la cárcel y yo necesito esta ayuda. Y me dijeron que no calificaba para la ayuda. Y pues tenemos políticas, pero a veces he tenido que intervenir. Pero a veces he notado que el problema es que no piden ayuda a las personas correctas. A veces los mando con el pastor Jaime, ¿sabes qué? Dale un apoyo a esta persona. Vino conmigo, pero tú investiga y tú dale, ayúdale. Pero la cosa es que esa persona se sienta ayudada y que se vaya con algo que le hacía falta. Pero no todos tienen los dones pastorales que tiene Jaime, ¿verdad? Y otros son buenos líderes, buenos pastores, pero no tienen esos dones. Bien, esto es un ejemplo de alguien que ministra fuera de su don. Es cuando lastima a una persona en vez de darle la ayuda que pide. O sea que está en su carril equivocado, ¿verdad? Como dicen en inglés. Stay in your lane, quédate en tu carril. Si tú eres pastor, tú sé fiel a tu llamado pastoral. Eres administrador, quédate en tu carril, sé fiel a tu don de administrador. En otras palabras, cada uno debe conocer su don y atender su área de ministerio. Por eso distribuyo lo más posible ese librito chiquito, Conoce tu don. Bueno, de la misma manera es cierto que suceden errores que dañan a la iglesia. En la otra cara de la moneda, cuando alguien que tiene corazón de pastor, con mucho amor y misericordia, actúa fuera de su don, en áreas que no son su fuerte. Y aquí yo he tenido que aprender muchas veces y sujetarme. Mira lo que hiciste, por creer en todo mundo. Tú crees en todo mundo, pero no todo mundo es inocente y genuino como tú. Esa frase me la han dicho muchas veces. Tú ves a la gente y crees en ellos automáticamente. Piensas que son como tú. Bueno. Otra. Factores que debilitan el cuidado pastoral de los congregantes. Ahí les va una. Cuando hay más religiosidad y rigidez que amor y gracia en los que atienden a la gente. Yo veo iglesias bien religiosas, bien rígidas. Y esa no es una iglesia saludable. Ya les platiqué de un edecán que lastimó a uno que entró con muletas. Pues aparte de varias situaciones así con edecanes, también tuvimos hace muchos años maestros de niños que estaban enseñando un legalismo y una religiosidad muy diferente a lo que mi esposa y yo enseñábamos a los niños en la escuela dominical. Yo supe de eso mucho tiempo después y me hirió, me sentí muy triste porque algunas personas que eran sus alumnos de estos maestros de niños, porque les decían cosas como a un jovencito que a lo mejor estaba en la edad de la tentación de fumarse un cigarro. Si fumas un cigarro te vas al infierno, ¿eh? Si dices una mentira te vas a ir al infierno, ¿eh? Un legalismo, una religiosidad, una forma de enseñar a los niños terrible. Y yo no sabía que los que yo había puesto encargados de los niños hacían esas cosas. Entonces estamos hablando de factores que debilitan el cuidado pastoral, la atención, religiosidad. Otra, cuando no ha habido suficiente preparación e instrucción hacia los voluntarios y servidores de la iglesia con relación a esto. A veces no han sido enseñados, hay que prepararlos, hay que darles un curso. Toda persona que va a servir en cualquier área tiene que ser preparada, instruida primero.
Y tienes que decirle, tú vas a hacer esto, así y así. Y tú vas a usar estas palabras, estas frases. Esta es nuestra línea, esta es nuestra política, esta es nuestra filosofía en esta iglesia. Y aunque tú pienses diferente, por ejemplo, si son alguien que es pagado, que la iglesia les paga. Me ha tocado pocas veces, pero me ha tocado decirle a una persona, mira, la iglesia te paga por ser un asistente mío. Tú no vas a contestar a la gente o resolver un problema como a ti se te ocurre o de acuerdo a tu personalidad o de acuerdo a tus conocimientos u ocurrencias. Tú antes de atender a una gente o responderle, tú vas a hacerte la pregunta, ¿cómo lo haría el hermano Juan? Y si tú no lo vas a hacer como lo haría yo, no lo hagas. Tú me estás representando a mí, yo te estoy pagando. La iglesia te está pagando, tú trabajas para nosotros. Tú no te vas a representar a ti mismo. No, pues yo opino que no. Y hay personas que han trabajado con nosotros que han tenido que dejar de trabajar con nosotros porque no han aprendido esa sencilla forma de trabajar, ¿verdad? Bueno, estoy hablando de problemas que afectan el cuidado pastoral. Cuando no hay suficientes líderes en la iglesia que tengan un don pastoral claro y reconocido. Cuando la voz corre, que es demasiado difícil o tardado en la iglesia conseguir una cita con uno de los pastores para recibir atención personal. Cuando la voz corre, no, han llegado a recepción, recientemente no. Pero una vez llegó un amigo mío de la infancia, crecimos juntos en la casa hogar en Uruapan, un amigo del alma, que yo tenía como 20 años de no ver, llegó de Tijuana. Llegó cansado, mal vestido, con una gorra, no rasurado. Llegó a recepción y pues lo vieron como, no, pues este tipo ha de vivir en la calle o quién será. Y preguntando por mí, que quería verme a mí, que éramos amigos desde la infancia y todo eso. No, pues hermano Juan está muy ocupado, no, por favor, yo aquí lo espero, ¿no? Y le dieron una negativa de varias formas. ¿Y saben qué hizo? Pues se salió con la cola entre las patas, como dicen, se fue, agarró el autobús y ahí iba de regreso a Tijuana. Entonces yo supe que alguien había llegado buscándome, no me acuerdo cómo supe, pero que pues no tenían confianza para decirme a mí. Les digo, ustedes no deciden a quién rechazo y a quién recibo. Yo decido eso, ustedes no lo deciden. Ya les jalé las orejas. Y a ver el teléfono, conseguí el teléfono y le hablé. Ya iba en el autobús. Le dije, oye, por favor, perdónanos, perdón. Llega a la siguiente ciudad, date una media vuelta, súbete al otro autobús y regrésate. Y yo le cubro los gastos. Y lo hizo y se regresó y pudimos convivir bien padre un par de días. Es otro ejemplo, ¿no? Pero bueno. Ay, me calmo mejor. Cuando no hay nadie que esté lo suficientemente cerca y accesible a los congregantes para conocer de verdad su condición espiritual, sus necesidades, sus habilidades. Otra, cuando se cataloga a ciertas personas como conflictivas o negativas. No, esa persona, ¿sabes qué? Te voy a decir, esa persona es conflictiva, ¿eh? Ah, bueno. Y cuando yo escucho que alguien le dijo eso a alguien, me enojo. Tú no catalogues a nadie como conflictivo. A lo mejor Dios mandó a esa persona para darnos crítica constructiva, para ayudarnos a ver una debilidad que no habíamos visto nosotros. Cuando no hay una política diseñada, clara y comunicada a los congregantes y al equipo por los pastores principales a seguir con relación a todas las áreas de atención a la gente. Esto es lo que yo sigo insistiendo. Necesitamos una política diseñada, clara, comunicada, escrita a los congregantes y al equipo por los pastores principales. Que esa política la escriba, que no la delegue el pastor principal. Oye, tú fulanito, escríbeme esta política. No, el pastor principal tiene que escribir. Entonces, y a lo mejor reunirse con su equipo para que lo revisen, claro. Bueno, otra, cuando los congregantes necesitados piden ayuda a personas en la iglesia, ya dije que no tienen ese don. Otra, respuestas negativas de parte de los líderes a peticiones de ayuda. Alguien pide ayuda, se les da la negativa.
eso hiere la iglesia. Otra, cuando algún ministerio de apoyo o algún asistente de los pastores, ya lo inferí, toma decisiones relacionadas con el cuidado de la gente. Decisiones que solo los pastores deben tomar. Si alguien me llama, si alguien me busca, si alguien me saluda, si alguien me deja un recado, si alguien me deja un regalo. A veces recibo regalos y pues no saben ni quién me dio ese regalo. Y pues ¿cómo les voy a agradecer? Me trajeron unos mangos bien ricos o me trajeron un café o un lapicero. Ay, perdón, es que no presté atención. No. Bueno, todos cometemos errores. Bueno, disculpen que me queje. Algunas soluciones a este problema de falta de cuidado personal. Que los que tienen contacto directo e inmediato con los congregantes traten a la gente con el mismo amor, aceptación y amabilidad de los pastores. Otra, recuerdo muchas veces haberles dicho a mis asistentes que cuando alguien se acerca con una necesidad a ellos, un problema, que piden oración, que los atiendan. A lo mejor en ese momento yo no puedo recibirlos y orar por ellos. Ustedes atiéndanlos, oren por ellos, sonríanles, abrácenlos, ayúdenme. Son soluciones. Aparte de que deben ser como Cristo, mis asistentes y colaboradores están para representarme a mí, como ya les dije en su trato con la gente. Trabajan para mí, para Cristo, para la iglesia y para mí. Otra, que todos conozcan mejor sus fortalezas y debilidades y que aprendamos a usar y fortalecer nuestros dones. Otra, que recordemos que el orden y las reglas son importantes, pero siempre la gente es más importante, porque las reglas son para servir a la gente. Que recordemos que siempre existe el derecho. Ahí les va otra. Y aquí les pido paciencia, que traten de entender lo que quiero decirles con el corazón en la mano. Que existe el derecho de apelación. A lo mejor tú vas con un pastor o un líder inmediato o alguien encargado de cierta área, cierto ministerio, y no quedaste nada satisfecho con la respuesta, con la atención recibida. Yo he ido con muchos pastores que me presentan como su pastor y luego lo dicen como broma, ¿no? A sus congregantes. Mire, si alguno de ustedes tiene una queja de mí, aquí ustedes vayan con el hermano Juan. Ahí está mi pastor, díganle a él y para que él me corrija, ¿verdad? Algo así. Y yo también, cuando han venido nuestros pastores, he dicho cosas similares. Si quieren apelar a alguien que está sobre mí, apelen con el hermano Johansen para que él me jale las orejas, ¿no? Algo así. Pero la verdad es que tiene que existir, porque la mayoría de las veces se ofende la persona cuando van a alguien por encima de ellos. Hay gente que lo hace todo el tiempo y es mal hábito y no se vale, porque son desordenados y no saben sujetarse a nadie. Pero hay gente que una vez en la vida o que muy rara la vez dice, no, pues acepto, hermano, y te quiero mucho y todo, pero ¿me permites hablar con tu pastor o con tu jefe? Ahí no debe incomodarse uno. Pero yo veo que se incomodan, se enojan cuando uno los brinca. Me acuerdo cuando Costa Der nos dio clases hace 50 y tantos años, dijo, ¿quieres servir a Dios? ¿Cuántos quieren servir? No, sí. Bueno, te voy a decir qué implica servir a Dios. ¿Vas a ser pasado por alto? ¿Van a brincar tu autoridad? ¿Te van a menospreciar? ¿Te van a criticar? Y nos dio una lista como de 20 cosas. Digo, ahora ¿cuántos todavía quieren servir a Dios? No, pues te van a pasar por alto. Ok, otra, que aprendamos a tener conversaciones difíciles y no seamos los que nunca quieren hablar de los problemas. Como en muchos matrimonios, se trata un tema, no, es intocable el tema. Bueno, mientras no maduren y se humillen y lleguen a estar dispuestos a tener las conversaciones difíciles, no van a resolver nada. Ok, otra, que dejemos la confrontación y corrección de ovejas sensibles, como ya dije, a los que tienen más don de pastores. Y que siempre busquemos el bienestar de todos. Y que siempre cultivemos la paz y la unidad. Y que recordemos que la gente en general es muy imperfecta. Somos muy imperfectos. La gente en general. Y no olviden nunca para quiénes vino Jesús.
por los más necesitados, los enfermos, los pecadores, los rechazados, los marginados, los pobres. Ok, otra área en los últimos 3 minutos. Ideas y propuestas para ministerios especiales enfocados en el cuidado personal de los congregantes. Si no termino, pues ni modo, otro día le seguimos. Cada iglesia debería tener, en mi opinión, personas y programas bien diseñados para atender a los que sufren enfermedades mentales y emocionales. Otra, cada iglesia debería cuidar con mucho amor a las viudas y huérfanos. Otra, cada iglesia debería tener un ministerio bien organizado para atender a los adultos de la tercera edad. Otra, cada iglesia debería evaluar y mejorar continuamente su obra social en la comunidad y enfocarse en las personas más vulnerables y más marginadas. Cada iglesia haría bien en tener personas preparadas para ayudar a personas con diversas adicciones y dependencias. Otra, cada iglesia haría bien en tener un directorio de profesionales en diferentes áreas de necesidad de la gente para referir a sus congregantes. Muchas veces son personas de la congregación que hay que conocer y para recomendarlas, hay que conocerlas. Otra, cada iglesia debería dar cursos y entrenamiento continuo para los que se están preparando para ser colaboradores en estos ministerios que mencioné. Pastores y predicadores harían bien en incluir en sus prédicas también y enseñanzas. Todos los predicadores y maestros deben incluir ilustraciones que respalden esto, así como testimonios de casos reales, donde personas muy heridas y necesitadas han tenido vidas transformadas y sanadas. Todo debe de apuntar a eso. Las prédicas, todo. Cada iglesia debería evaluar interna y externamente su efectividad con relación a este tema. ¿Qué nos cuesta evaluarnos? Un poquito de humildad nada más. Otra, recomiendo que las iglesias también tengan cada vez más grupos pequeños de apoyo a más personas con necesidades distintas. Y recomiendo que los líderes conozcan bien a los que asisten a sus iglesias y busquen la forma de trabajar. Fíjense, estoy tocando otra área, con bases de datos, con la mayor información posible de los miembros de sus congregaciones para cada vez servirles mejor. Bases de datos. A lo mejor algún día vamos a tener, yo quiero para los pastores que servimos, yo quiero tener como 100 rubros de información para cada uno. Yo quiero saber un montón de cosas de sus vidas, sus familias, nombres, fechas, edades, estudios, dónde han vivido, qué preparación tuvieron, si están ordenados o no, qué estudios han tomado, cada cuándo se les visita, qué tipo de apoyo personal se les está dando. Y yo quiero tener una buena base de datos. Poca información, poca atención atinada. Mucha información, mucho apoyo atinado. Empresas y negocios también requieren de continua evaluación y mejora para atender mejor a sus clientes. Híjoles, pues ya se me fue el tiempo, quedan 5 segundos. Bueno, pero aquí tuve, otro día les voy a mencionar 5 cosas que los servidores de una iglesia cristiana pueden hacer para personas que asisten por primera vez para que se sientan cuidados y aceptados. 5 cosas. Y también 5 cosas que los servidores de una iglesia cristiana pueden hacer para cuidar a las personas que ya tienen tiempo asistiendo. Son diferentes. Esas personas que les van a ayudar a sentirse cuidados. Conclusión. Los cambios radicales de los últimos años. La fuerza del materialismo. La tendencia a la automatización de todo, junto con la despersonalización de las redes sociales. Todo esto demanda hoy por hoy que toda institución, toda iglesia, toda empresa renueven el toque y atención personal de la gente para sobrevivir y para florecer. Y si gustan repetir conmigo los que están en esta grabación, la atención personal seguirá determinando el éxito. Dios los bendiga. Gracias. Gracias por acompañarnos en esta masterclass.
No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Alianza Vida Abundante. Si necesitas cualquier otra información, puedes comunicarte con nosotros a través de los medios que ya conoces. Estamos para servirte. ¡Hasta la próxima!